Bueno, seguimos dándonos estos gustos de charlar con aquellos jugadores, aquellos protagonistas que han dejado huella en Tigre y en este caso vamos a hablar con Igiel Protti, alguien que estuvo muchos años en Tigre, es un futbolista muy querido por la gente y bueno, teníamos ganas hace rato de charlar con él. ¿Cómo estás, Igiel? Gracias por este ratito. Hola Guille, buen día, todo bien, todo muy tranquilo. Bueno, en Rafaela me imagino, ¿no? Sí, en Rafaela, sí, sí, llegamos anoche tarde de Buenos Aires, eso de las 2 de la mañana, pero bueno, ya descansando, tranquilo, esta tarde otra vez a entrenar. Bueno, lo primero es preguntarte cómo estás vos. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios hice una muy buena pretemporada acá en Atlético. Eh, Era lo que estaba esperando, ¿no? Después de mucho tiempo, más allá que el año pasado ya había sumado algunos minutos, participé, ¿no? En el último tramo ahí del federal, del ascenso que pudimos conseguir, gracias a Dios, y mi idea era arrancar de cero la pretemporada con el grupo y bueno, ahora también sumando minutos en los partidos ahora eh, en esta categoría durísima, pero muy contento porque me estoy encontrando otra vez con mi forma física, ¿no? Con mi nivel, así que también colaborando con el equipo, así que realmente muy bien, muy contento y conforme hasta ahora. Qué bueno eso, la verdad que está bueno poder escuchar eso después de todo lo que te tocó atravesar. Va a haber un momento para hablar un poco de eso, pero hablábamos yo te preguntaba, estás en Rafaela y buscando hacia atrás, y quiero preguntarte, porque nunca tuve la oportunidad de hacerlo, hay un partido que yo tengo en la memoria, es un Rafaela Tigre del año 2019. Vos jugás para Rafaela contra Tigre, el equipo que se había dado el descenso, pero que traía la estrella, casi nuevita. ¿Puede ser que ahí haya sido, digamos, un primer contacto o un primer acercamiento para que vos después termines viniendo a Tigre? Sí, 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 me acuerdo de ese partido, 2-1 ganó Tigre. Bueno, de hecho el gol Luca Blondel también. Para Tigre Claro. me parece que un gol de cabeza de Canuto y creo que Walter Montillo, ¿puede ser? ¿O me Montillo, equivoco? sí, 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 exacto. Eh, sí, yo sé que de ese campeonato que me seguía Tigre, por lo que fui charlando después, bueno, nada. Yo llego cuando estaba Pipo después de la pandemia y bueno, Tigre también agarraba a los rivales que dejábamos nosotros con Rafaela, entonces en el análisis de los partidos tenían la posibilidad de mirar mucho Atlético nuestro. Y bueno, ahí también habían visto a Lucas, que creo que lo habían querido incorporar también, igual que yo, pero bueno, él termina viniendo después directamente en el 2021. Eh, pero sí, por lo que pude charlar también ahí con Ezequiel y bueno, con Pipo, ellos me venían siguiendo desde de ese campeonato. Después también nos enfrentamos en Victoria, creo. Y bueno, yo había tenido un buen torneo y después de la pandemia tuve la posibilidad de llegar a Tigre. Y vos ahí cuando se te da la oportunidad de venir, de sumarte, estabas justamente en un buen momento de tu carrera, pero quizás, no sé si coincidís, es como que faltaba algún puntito más como para que haya una explosión y darle un golpe nuevo a ese lugar. ¿Lo encontraste en ti? Da la sensación que sí ahora con el diario del lunes, pero en aquel momento vos dijiste, tengo una oportunidad de que eso me empiece a pasar acá en este club. ¿Lo pensaste así? Sí, 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 sin duda para mí era un salto de calidad. Sobre todo, estaba muy bien, obviamente, acá en Atlético, pero quizá el momento que estaba a Tigre o a lo que apuntaba, porque también se venía la Copa Libertadores, que jugábamos en ese momento. Y bueno, sí, para mí era por ahí el salto en mi carrera que yo ya estaba preparado para dar, o eso creía, porque había tenido también un buen paso en Dálmine. Y bueno, sí, necesitaba por ahí ir a un equipo como Tigre ya realmente en la categoría obviamente recontra protagonista con la obligación de ascender, de jugar una Copa Internacional, entonces para mí sí, era el paso que yo estaba buscando y nada, obviamente contento con esa decisión, sobre todo como decís vos, con el diario del lunes salió todo bárbaro
y bueno, como te digo, fue difícil en ese momento salir de Atlético porque yo obviamente acá me sentía muy bien, pero sí era el paso que yo necesitaba dar. Y vos llegás, bueno, en ese momento, como contás, las cosas para el equipo, digamos, o lo que se pretendía de forma inmediata, como subir de forma inmediata sea tan sencillo, no se da en forma tan rápida, pero después llega ese año 2021, llega Diego Martínez, y ahí que ustedes, ¿cuándo o cómo, de qué forma empezaron a ver qué se podía hacer el año de ustedes o que se estaba armando algo que realmente podía conseguir lo que terminó consiguiendo, que el ascenso y el título? Sí, 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 realmente ahí en el 2021 con la llegada de Diego, de alguna manera nos reiniciamos porque el 2020, bueno, había sido, eh, nada, por ahí no del todo bueno, se terminaban una etapa, creo yo, en el club ahí en Tigre y bueno, llegamos todos chicos por ahí que habíamos hecho, que habíamos tenido buena participación en el ascenso y bueno, que teníamos, creo que todos estábamos más o menos en la misma sintonía buscando dar ese salto en nuestra carrera. No quiero nombrar para no olvidarme de ninguno de los chicos, pero todos estábamos buscando ese salto de calidad, sumado a los jugadores de experiencia que se quedaban como el Pato, como Seba, bueno, volvió Luca Menosi también ese año, Gonza Marinelli, nada, chicos muy importantes en el club que nos hicieron muy fácil, muy rápida la adaptación y nada, sumaba la idea de Diego, que obviamente conocía la categoría y nos dio para mí un funcionamiento realmente para un equipo protagonista que tenía prácticamente la obligación de ascender. Pero sí, yo creo que ya en la pretemporada, más allá de los nombres, ¿no? Más allá de los nombres, el funcionamiento y cómo convivía el grupo, se sentía que íbamos a tener un buen año. Vos sabés que como conocedor del ascenso y uno que también lo ha visto durante muchos años, no es común encontrarse un equipo con esa propuesta inicial y luego conseguirla, o sea, con esa dinámica, con ese volumen de juego. Después hubieron los baches que hubieron, que son hasta normales en un torneo tan largo, pero creo que esto no es frecuente en B Nacional. No, 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 realmente no se ve mucho hasta el día de hoy. Bueno, ese juego de posición, ¿no? Eh, que no ofrecía Diego, ¿no? Obviamente buscando la naturalidad o las completando ¿no? De sortear las dificultades propias del ascenso, ¿no? Los campos de juego, bueno, la misma categoría, la dificultad de los rivales, pero sí, teniendo una propuesta, como si vos, poco vista en el ascenso, pero que bueno, que demostramos que se puede, ¿no? Con creer, ¿no? Y el compromiso del equipo de confiar en la idea de Diego, nada, salió espectacular, es como que tiene, viste, la gente también se sentía identificada con el juego del equipo. Como decís vos, hemos pasado momentos difíciles, pero que siempre confiamos en esa idea que nos ha dado mucho en el ascenso y también en primera, sin duda. Escúchame, y ahora, justo bueno, en estos días es como que ese equipo lo pusieron en la mira, totalmente injusto por todo esto que surgió, y hasta incluso me imagino que el penal contra Mitre debe haber sido uno de los penales más mirados y vos sos protagonista. ¿Qué te genera eso? ¿Te da bronca? ¿Lo dejás pasar? No, 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 no. Yo me quedo con que ese equipo realmente se merecía ascender. Yo creo que si vos le preguntás a los jugadores también del ascenso de los otros equipos, porque no lo han dicho, quién merecía el ascenso ese año, te van a decir que era Tigre, por cómo jugaba y demás. Y después son situaciones puntuales que surgieron, qué sé yo. Hay 1000 penales que no nos han dado.
justamente con Mitre en Santiago nos cobraron en contra un penal a 2 metros afuera del área y y no hay quejas, son situaciones de juego y nada más, no, realmente no me detuve en eso, no, nada, solo me quedan un buen recuerdo de ese año y como te digo, creo que fuimos merecedores ampliamente ese año de ascender y así se dio. Yo tengo dos momentos tuyos en Tigre que a mí, digamos, no sé si decir son los mejores, pero como que lo tengo muy grabado, muy fresco, a ver si vos coincidís o si se te viene algún otro. Uno es la noche aquella en San Martín de Tucumán, con un estadio que hervía y con ustedes saliendo a hacer un partido casi de ajedrez y ese segundo gol tuyo después de la corrida de Pablo y se saca de encima Arce. Y el otro, bueno, es el subcampeonato después en el ascenso, porque en definitiva, en primera ya, ¿no es cierto? Porque hablaba mucho de ese grupo, del grupo que había logrado el ascenso, que casi que mantuvo la base, eh, pero que bueno, más allá de no haber logrado coronar, me parece que son dos de tus momentos más salientes en Tigre. Sí, yo creo que la última etapa del 2021, nada, fue muy buena, se combinó en lo personal, mi nivel, con lo del equipo, una confianza plena, ¿no? Mía hacia mis compañeros y en mí en lo personal, como decís vos. Y, y yo creo que también obviamente eso queda muy marcado, muy grabado, ¿no es cierto?, en el hincha por lo que significaba, ¿no? Que Tigre vuelva rápidamente a primera, por lo difícil que era, ¿no? Encontrarlo en la categoría y demás. Pero yo creo que también el primer semestre en primera fue muy bueno, fue muy bueno porque no sé cuántos equipos hacen pie en primera división de la forma que hizo Tigre. Vos fijate que nosotros enseguida volvimos a competir y jugamos la final con Boca a los 6 meses de haber ascendido, pero de la manera en que lo hicimos, creo que Tigre era protagonista. Si vos, no sé, repasás los últimos equipos que ascienden, viste, en primera, si bien hay equipos que se mantienen, ¿no? Que hacen buenas campañas y recontravalorable porque es realmente difícil. eh, de la manera que lo hizo Tigre, viste, nada, a mí me llenaba, para decirlo de alguna manera, de orgullo, de satisfacción, ¿no? Nosotros por momento sometíamos a los rivales, Tigre de local era, viste, hasta que nos conocieron, después ya no, nos respetaban de una manera increíble y eso nos sentíamos identificados, los jugadores, el cuerpo técnico y la gente ya iba a la cancha con la idea de que Tigre sea protagonista y que muestre un juego eh, vistoso, pero también contundente, ¿no? Porque sumamos muchos puntos. Y de aquella final, ¿qué sensación te queda hoy a la distancia? Porque quien agarre el libro y diga Boca ganó 3-0, pero no vio el partido, sabe que no es esa la sensación. ¿Cuál Ujú. es la que te queda a vos hoy? No, sí, yo creo que fue el golpe el primer gol de Boca antes de irnos al descanso. y- Sí, fue bravo, fue para ellos un golpe no de suerte, pero nada. Yo creo que si no íbamos al descanso, por lo menos con un empate, iba a ser distinto el trámite, porque ellos, bueno, eh, iban a sentir por ahí eh, que nosotros lo estábamos emparejando demasiado. Eh, y sí, fue un golpe realmente duro, una ilusión que se había generado muy buena y bueno, nada, después la gente no ha reconocido igual. Tengo el recuerdo de que siempre lo digo, nosotros ganamos la final con Barraca y esa tribuna en la cancha de Banfield fue algo increíble, que están obviamente Clemente. ¿no? los videos y demás, pero después en el Kemp era de igual manera y habíamos perdido la final y 3-0, pero como decís vos, el equipo dejó una imagen
valorable de todo el torneo y de esa final, que sí, que fue un resultado por ahí un poco mentiroso, pero bueno, al final las finales son así. Escuchame, el mejor, no sé si o con el que más te entendiste hasta este momento de tu carrera fue con Pablo, con Manín. Esa dupla que armaron fue tremenda. Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo por la cantidad de partidos que jugamos juntos, la continuidad que le dimos. Fue bárbara con todo el equipo, pero bueno, obviamente en la finalización de la jugada Claro. me tocaba con él y yo ya prácticamente, sobre todo para asistir, ya sabía dónde iba a estar Pablo, los movimientos que le gustaban a él, viste, todas cosas toda química que se generan en los buenos equipos, esas sociedades que son realmente muy importantes, muy buenas. Pero sí, sin duda Pablito fue de los que mejor me entendí. Qué personaje, ¿no? Un tipo Sí, impresionante. sí, ayer vi que volvió a jugar también, me pone muy contento, también tuvo una lesión muy dura, pero bueno, también está en un lugar que lo quieren, que lo respetan y todavía no tuve la oportunidad de hablar, pero seguramente tratar de crucemos algún mensaje o lo llame. La verdad me puso muy contento. Escúchame, y otro de los momentos que yo rescato, que vos sos protagonista directo, porque me parece que vos lo asistís a Matteo Retegui, al 9 de la selección italiana, para ser el que a mi gusto Mm. es el mejor gol que hizo en el club. ¿Sabés de cuál te hablo? ¿Se te viene a la memoria o te lo recuerdo? No, decime. El de Central, el que hacen Más, sí. victoria, ¿te Hola, acordás? que salimos que a los 30 segundos o menos. No, no, fue el segundo gol de una victoria 3-1. Perdón, sí, 3-1 fue el segundo gol en el primer tiempo. ¿No te acordás que mete un enganche, hace un gol tipo Batistuta, Mateo? Y vos, el día que Diego te pone más retrasado, Más que retrasado. arrancaste en Pero mitad de ese no cancha. fue el gol de que sacamos que iniciamos. No, me Ah, parece que no, no, ese había fue hecho. gol de Pucho. Ese fue gol de Pucho. Claro, ese te iba a decir. Que también Sí, participás vos, ese fue gol de abrís la Pucho. Me jugada lo por confundo con derecha. ese porque Mateo también creo que hace la diagonal afuera. Sí. Bueno, claro, bueno, si prestás atención, son jugadas similares o el inicio es similar y me encuentran ahí entre líneas donde que nos pedía mucho en la semana Diego eso porque sabía que yo podía encontrar el espacio ahí y que Mateo y Facu podían ir a los espacios con Central que jugaba bastante adelantado. Sí, 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 me recuerdo, engancha de zurda, la pega en el palo y entra. Sí, sí, ahora me acuerdo bien. Sí, Eh, sí, pero bueno, no era común verte a vos tan atrás, no, con esa, digamos, cuando gira, de hecho el primer gol que vos estás contando, girás y te encontrás con la cancha de frente sí, y sí. distribuís, pero no era común verte ahí. No, 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 no. Si bien me gustaba retrasarme a jugar también, iniciaba desde más adelante, desde delantero. Pero bueno, Diego, en otros partidos también me ha utilizado ahí, sobre todo cuando llegaron Facu y Mateo, que por ahí eran más de jugar en la última línea, ¿no? En el último tramo. Y yo me sentía bien, obviamente siempre lo hice un poco más adelante, pero ya te digo, viste, la idea de Diego y en ese momento a él le gustaba más, como siempre dice, ¿no? Los jugadores, las funciones más que las posiciones. Y nada, yo creo que era una función que yo podía cumplir, que me gustaba, sobre todo arrancando ahí por la derecha para tener la cancha más de frente. Y sobre todo, y ese partido, nada, nos fuimos realmente muy contentos porque salió lo que entrenamos, lo que planteamos, la zona en la que yo podía recibir. Eh, y bueno, nada, con Mateo también, con Mateo lo conocía bárbaro, por otras características, las de Pablo, ¿no? Por ahí con más potencia o que se alejaba también más del área por momentos, pero también cuando yo podía girar o levantaba la cabeza, que veía él el movimiento de él, sabía que lo tenía que quedar adelante ahí de los defensores y nada, obviamente después una jerarquía impresionante. Con Facu también me sentía muy cómodo, todos eran todos jugadores técnicamente muy buenos. Eh,
en función del equipo, en función del equipo. Yo creo que no, nos complementábamos bien porque bueno, cada uno se sentía cómodo en la estructura que no ofrecía Diego. ¿Esas charlas se daban, digamos, en forma previa? O sea, de repente, no sé, Mateo te decía, fíjate que yo voy a hacer esto, vos buscame por acá, o en el o en la dinamisma del mismo partido vos ibas viendo por lo que le ibas viendo hacer. Sí, no. Obviamente los movimientos los teníamos entrenados y Diego en la semana nos daba, nada, como le decía él, las rutas de pase, pero después nosotros decidíamos con total naturalidad y él también confiaba confía hasta ahora en el equipo de él, en la impronta del jugador. Pero bueno, yo creo que para que eso se dé, ¿no? Tiene que haber una estructura que vos en Claro. determinado momento sepas por lo menos dónde está parado tu compañero. Pero sí, después uno charla, ¿no? Uno charla ahí. eh, Cuestiones un poquito más puntuales de movimiento y demás, de dónde se siente más cómodo recibir la pelota. Eh, lo mismo yo con los volantes que jugaban más atrasados, que ya sabían en determinado momento a qué pierna, ¿no? Recibir y demás, y ya me iban conociendo, qué sé yo, en este caso era Luca Menosi, Seba, Lecky, Pucho, Flaquito Zavala, ya nos conocíamos y ya ellos ya tenían claro dónde yo estaba posicionado y dónde recibir o dónde me gustaba a mí o me sentía cómodo recibir. Y creo que ese equipo funcionaba con mucha naturalidad, con mucha naturalidad. Cuando te toca la primer lesión, qué fue lo que pensaste? Uno a veces imagina, pones la cabeza positivo, es el primero del resto de los días para volver, pero sabías también que era una de las lesiones, a mí me parece de las más complejas que puede tener un futbolista. ¿Qué pensaste que iba a ser lo que fue? ¿Pensaste que iba a ser algo más llevadero, si se quiere? Ujú. Sí, en realidad yo venía ya ahí sufriendo algunas molestias en los dos Aquiles, en los dos tendones. Pero bueno, uno, qué sé yo, no se imagina que está muy cerca del límite ese, ¿no? De la lesión. Eh, sí, cuando me pasó, sí, sabía que era una lesión grave y demás, que me iba a llevar el tiempo que me llevó. Obviamente uno no imagina la pesadilla de la otra pierna, ¿no? Es algo que, no tanto, porque ya conocía la de la pierna anterior, no tanto la rehabilitación o lo de curarme, sino la inactividad y lo que significa eso en el fútbol profesional, en el fútbol de elite, como quiera llamarlo. Eh, Porque bueno, obviamente ya el jugador se lo mira distinto cuando está tanto tiempo sin actividad. Eh, pero bueno, nada, nunca me detuve a pensar por qué a mí o todas esas cuestiones, ¿no? Yo sabía o en el momento de las infiltraciones y eso, sabía que había un riesgo, ¿no? Que me podía llegar a pasar lo que me pasó, pero como siempre lo dije, yo lo hice y lo volvería a hacer porque era una causa realmente en la que lo sentía en el alma, que debía hacerlo. Y bueno, nunca me imaginé lo que podía llegar a pasar. Eh, Nada, te repito, no me detengo a pensar por qué, para qué, me ha dejado mucha enseñanza, me ha hecho conocer más personas, profesionales, eh, siempre son golpes del fútbol y de la vida, ¿no? Que te demuestra también las personas en las que uno puede confiar y bueno, nada, un aprendizaje, sin duda. A mí me da la sensación que todo eso que vos acabas de escribir, la gente lo iba viviendo con vos y hasta, si querés, te valora la tenacidad, el no rendirte, el seguir insistiendo, el intentar. Y me parece que eso ha sido parte.
de toda, del combo de tu historia. O sea, no solo todo lo que venimos hablando, los goles, las buenas jugadas, los buenos momentos, pero creo que esta situación puntual que te tocó vivir hace al combo de lo que fue, de lo que fuiste en el club. Me da la sensación que obviamente no te fuiste de la forma que querías, de la forma que vos te hubieses imaginado, ¿no? Sin duda, Guille, yo, a ver, uno se quiere curar porque es mi trabajo, mi profesión, pero yo siempre eh, destacaba eso, ¿no? Que mi fuerza cuando uno, viste, hay días que no, que parece que no se puede, que no se va a dar o demás, lo que a mí me motivaba era el cariño y el afecto de la gente y las ganas de verme otra vez en la cancha y con la camiseta de Tigre. Yo era algo que eh, a mí me sacaba esas ganas de volver a intentarlo cuando pasaban esas cosas, ¿no? Cuando tenía el contacto con la gente, cuando me hacían llegar los mensajes o en alguna nota o demás. Eh, era, fue increíble, realmente a mí me han ayudado a curarme, no tengo ninguna duda. Y obviamente yo desde el día que me lesioné, todos los días soñaba con ese momento, ¿no? De volver a jugar en la cancha de Tigre, el reencuentro con la gente y, y bueno, sé que me han valorado mucho el esfuerzo en querer recuperarme y, y lo mismo yo, cada vez que puedo trato de agradecer y de decir eso, ¿no? Que a mí me han ayudado a curarme desde ese lugar y nada, y eternamente agradecido por el cariño de siempre. Y cuando volví a jugar también acá en Atlético y ahora a sentirme bien, siempre también me hacen llegar los mensajes y las muestras de cariño, así que para mí eso no tiene precio, no tiene precio. Y Gel, lo último te voy a preguntar, así te libero. ¿Sentís que alguna desprolijidad, si se quiere, que hubo en tu salida, sentís que fue un hecho fortuito, digamos, o qué? Bueno, lo dije, Hoy cómo lo ves? sí, lo dije en su momento, fue por ahí algo medio incómodo, sobre todo. Porque bueno, yo ya era alguien que me conocía, no era una forma de hablar era para tener una charla un poco más amena, porque yo en un momento había planteado alguna dificultad y demás, y aparte entiendo que a veces es una cuestión del fútbol, como te decía antes, un jugador que tuvo mucha inactividad y demás, y era algo futbolísticamente hablando normal que pase. Pero bueno, después estaba la parte humana, que yo con el club siempre tuve Claro. una buena relación y era una cuestión de tener una charla de otra manera. Eso fue lo único que reclamé, por decirlo de alguna manera. Nada más. Después yo dije que ahí la gente de la secretaría me ha llamado y me han pedido disculpas porque, como dije, son gente de fútbol y se dieron cuenta que por ahí eh, el manejo no había sido el adecuado, pero nada más, Guille, nada más, no tengo por ahí otra queja o otra cuestión. Miguel, lo que te decíamos, o lo que te decía al principio, lo que te dije nos pone muy contento y hablo en general, volverte a ver jugar, te seguimos y realmente, bueno, agradecerte este rato, queríamos charlar con vos, tenerte, escucharte y agradecerte sobre todo lo que has hecho por la camiseta y por el escudo. Así que, bueno, te dejo las últimas palabras para que le dejes un mensaje a la gente y nuevamente agradecerte por el ratito. Bueno, Guille, muchas gracias. Realmente una linda charla para, obviamente, revivir recuerdos muy lindo, obviamente, la parte eh, más importante de mi carrera, sin ninguna duda. Un club que me ha marcado sin ser de la casa, me ha marcado como tal. Así que nada, yo súper agradecido con la gente siempre. Sigo a Tigre hasta el día de hoy como un hincha más, todos los partidos, no me pierdo de nada. Estoy en contacto permanente con mis ex compañeros en este caso, con gente del club. Y bueno, le deseo lo mejor. Y para con la gente, nada, un cariño, un respeto que será mutuo para siempre.
Muchas gracias, Ezequiel. Abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao.